Buenos días, señores estudiantes de diseño de máquinas. Para mí es un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a la distancia. Hoy día vamos a ver cálculo, diseño y construcción de engranajes de dientes rectos. El tema de construcción no es que vamos a construir, sino que vamos a observar en esta clase, o en la próxima clase, vamos a ver cómo, cómo nos va, cómo debemos hacer para construir nuestros engranajes de dientes rectos. Eh, Yo en la clase anterior había dejado unas tareas, lógicamente ustedes tienen que cumplirlas y aquí vamos a ir avanzando con el ánimo de mejorar nuestro conocimiento, de agrandar nuestra parte intelectual en, en estos temas de diseño de máquinas. Seguimos entonces con nuestra materia. Como les dije hace un momento, vamos a calcular y a diseñar los engranajes de dientes rectos. Comenzamos. Para construir un engranaje de dientes rectos debemos realizar los siguientes pasos. Primero, como es lógico, necesitamos realizar los cálculos de los diferentes elementos del engranaje, tanto de la rueda como del piñón. Segundo, seleccionar material para la construcción del par de ruedas dentadas de acuerdo a su aplicación. Tercero, llevar el material para dar acabado a la superficie cilíndrica en el torno paralelo y darles las diferentes medidas. Cuarto, debe realizarse una perforación en el centro de la pieza para poder ubicar el mandril, cuyo diámetro debe ser menor al del eje, al real, al que se vaya a utilizar como eje. Si el eje que yo voy a poner es 3/4 o 5 octavos, las medidas del mandril o del eje para poderlo yo tornear deben ser menores. 5 octavos es 16, por lo menos debo hacer 14 o 13 el mandril. 5. Una vez ubicado el mandril, ahora es necesario seleccionar el disco que nos permita tallar en la periferia de la rueda las entrantes y salientes del engranaje o de los denominados dientes. Aquí quisiera comentar una cosa. El tema del mandril es importantísimo. El mandril hay que ubicarlo antes de darle las medidas correspondientes. Una vez que usted calcula el diámetro exterior, el diámetro tanto de la rueda como del piñón, esto debe usted hacerlo. Ya lo monta en el torno. Vamos a suponer si le da la rueda 100, ¿ya? 100 milímetros la rueda. No va a ser exactito. Usted a poner 100, puede con 105, 104, dejando esos milímetros de más para poder darle el acabado en el torno. Una vez que usted pone el mandril, usted tiene que cogerlo entre el centro, entre el plato y el contrapunto y poderlo tornear. Y lógicamente, luego de seleccionado el disco, llevamos la pieza a la fresadora para realizar su respectivo maquinado. Como ya en la clase anterior hemos visto cómo se calcula un par de engranajes de dientes rectos, volvemos a hacerlo para hacer un recorderis o hacer una retroalimentación de cómo hacerlo. Cálculos para la realización del engranaje de dientes rectos. Datos. Módulo 2. Número de dientes de la rueda 48, número de dientes del piñón 30. Comenzamos con los cálculos para la fabricación de la rueda. El diámetro primitivo de la rueda es igual al módulo por el número de dientes. 2 por 48 me da 96 milímetros. Como ustedes ya saben, todas las expresiones, los cálculos aritméticos deben ser en milímetros. Altura del diente, 2.16 por el módulo. 2.16 por 2 me da 4.32. Diámetro exterior de la rueda es igual al diámetro primitivo más 2 veces el módulo. Como el diámetro primitivo era 96, más 2 por 2, 4, más 96, me da un total de 100 milímetros. Seguimos con el diámetro interior de la rueda, que es igual al diámetro exterior menos 2 altura del diente. 100 menos 2 por 8, menos 2 por 432 me da 864 y este me da 91,36 en total. Paso es igual a pi por el módulo, 6.28. Grueso del diente, paso sobre 2.
314. Y así vamos calculando uno a uno los elementos de nuestro. Asimismo calculamos el juego, que es 0,16 por el módulo, el ancho de la rueda, que es 8 veces el módulo, nos da 16 milímetros. Luego realizamos los cálculos para la fabricación del piñón. El diámetro primitivo del piñón, módulo, por el número de dientes del piñón, 2 por 30, 60. Diámetro exterior del piñón, diámetro primitivo más 2 veces el módulo, 64 milímetros. Diámetro interior del piñón es el diámetro exterior menos 2 veces la altura del diente. Y aquí ya no calculamos la altura del diente porque la altura del diente, la misma de la rueda, es la misma de ¿cómo es que se llama? Del piñón. 64 menos 8,64 me da 55,36 milímetros. La parte última de los cálculos es calcular la longitud entre centros de los dos engranajes, del engranaje, perdón. Y esto es igual al diámetro primitivo de la rueda más el diámetro primitivo del piñón partido por 2. 96 más 60 dividido para 2 me da 78 milímetros. Y asimismo vamos a encontrar el número de agujeros en el disco. El número de agujeros es igual a la constante de la fresadora partido por el número de dientes. Para la rueda tenemos 40 sobre 48. 40 es la constante de la fresadora. Esto me da 5 sextos. Multiplicado por 3 y dividido por 3, como ya lo manifesté, este es un artificio aritmético, me da 15/18. Y para el peñón me da 40 sobre 30, 1, 1/3. O sea que me da un giro completo, 6 dientes, 6 agujeros en el disco de dientes. Luego de realizar los cálculos y de elegir el material para construir el par de ruedas que forman el engranaje, es necesario realizar un maquinado en el torno paralelo para dar las respectivas medidas de diámetro, ancho de la rueda, entre otros elementos. Y luego, como es lógico, se lleva la rueda ya con sus medidas dadas a la fresadora y ahí tallar los dientes. Una vez que se realizan los cálculos, lógicamente hay que construir. Aquí en la gráfica vemos dos piezas que están fundidas, son de aluminio, y vemos de que una es más grande que la otra. Lógicamente, el que funciona, el más grande va a ser para la rueda y el más pequeño va a ser para el piñón. ¿Ya? Como vemos, este material está en bruto, tendrá medidas más grandes que las que hemos calculado y lógicamente nosotros tenemos que darle las medidas en el torno para que cada una de estas piezas en ellas podamos tallar los dientes de cada rueda, de la rueda y del piñón en este caso. Como ustedes pueden analizar en la siguiente lámina, se puede observar que nosotros estamos perforando ya en el torno la pieza más grande donde vamos a hacer la rueda. ¿Para qué es esta perforación? Esta perforación es para poder ensamblar en la pieza el mandril. Una vez que está ensamblada la pieza con el mandril, lógicamente torneamos al aire. En esta lámina podemos observar otra forma de construir los engranajes. Aquí lo tenemos de una plancha de hierro. Lógicamente esta plancha es de 1 pulgada. Ya son retazos que hemos encontrado en ciertos talleres y que nosotros lo hacemos para que el estudiante pueda ver que no solamente se puede construir en aluminio, sino también lo hacemos en este tipo de material que es hierro de carbono, acero A36, ¿no? Y lógicamente plancha de hierro negra de 1 pulgada, lógicamente. Como se puede observar en esta lámina, nosotros primero, antes de cortar
Ya hemos calculado los diámetros los diámetros exteriores tanto de la rueda como el piñón y vamos aquí a sacar de esta parte de los engranajes de esta plancha, de este retazo de plancha, vamos a sacar la rueda y el piñón. Una vez que nosotros hemos marcado, hemos calculado los diámetros exteriores tanto de la rueda como el piñón, procedemos a través de un compás a marcar el diámetro exterior de la rueda. Pero también tenemos, ya, como este es un pedazo de plancha, tenemos que sacar la parte que nos corresponda, las medidas, y le damos un poquito más ancho, más diámetro, y obtenemos un pedazo de plancha para poder nosotros construir nuestra rueda y nuestro piñón. Esto de aquí lo hacemos con el ánimo que el estudiante aprenda. ¿Ya? Usted puede ver que aquí el estudiante tiene en su mano derecha el compás, en su mano izquierda tiene un punto y está marcando la plancha para poderla cortar. ¿Ya? Entonces, una vez que el estudiante corte, ya vamos a ver en la siguiente lámina que nos define, para que usted vaya dándose cuenta cómo debe hacer. Una vez que ya la plancha está marcada, la llevamos al taladro para perforar, ¿no? Vamos marcando, vamos perforando poco a poco, agujero con agujero. Este es un trabajo de paciencia, pero que requiere una técnica que no todos los días se la ve. Es una técnica de poder cortar planchas en su interior, es decir, obtener piezas del interior de unos pedazos de plancha, ¿no? Sin que nosotros tengamos que ir al oxicorte, sino que podemos cortar mediante perforaciones. Ustedes pueden observar que ya la plancha ha tenido muchas perforaciones y lógicamente estamos haciendo la última parte para sacar. Ahí en ese pedazo de plancha vamos a sacar 4 ruedas. Ok. Aquí en este pedazo, en esta lámina podemos observar otras ruedas más grandes que las anteriores, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se va marcando un hueco a intermedio, es decir, pasando un hueco se va marcando, pasando un hueco se va marcando, y cuando ya se tienen todos los huecos marcados, se comienza la perforación. Asimismo, se perfora un hueco y dejando uno, se va perforando, uno intermedio se va perforando hasta que logre marcar toda la rueda. Una vez que ya tiene cortada la rueda, ahí se produce un corte con cincel o con sierra. En esta lámina seguimos viendo cómo seguimos perforando para lógicamente obtener las ruedas que nosotros deseamos. 4 ruedas equivalen que 4 estudiantes tienen que hacer su trabajo. Lógicamente perforamos en el taladro, ¿ya? Y seguimos trabajando. Aquí vemos cómo vamos avanzando con la sección de perforado. Vamos avanzando y vamos lógicamente a extraer ruedas de ahí una vez que ya está. Aquí podemos ver, ya hay ruedas que están perforadas y otras que están todavía marcadas. O sea, hay que seguir tratando de hacer las cosas. Este es un trabajo de paciencia donde se requiere más que todo la habilidad del estudiante, la habilidad del operario que pueda seguir trabajando. Tenemos que hacer muchas veces estas cosas para poder aprender. Si no hacemos esto, no tenemos la habilidad, la competencia ni el aprendizaje necesario para poder construir. Como ustedes pueden apreciar en esta lámina, ya una vez que ya se perforó, ya se le hizo el centro, ya se puso el mandril, ya nosotros vamos a darles las medidas correspondientes propias del cálculo. En el cálculo ya nosotros sabemos cuánto me debe dar el exterior, cuánto me debe dar el interior, etcétera. Todos esos cálculos deben llevarse a cabo en cada una de las operaciones que usted vaya a hacer tanto en el torno como en la fresadora.
Aquí en esta lámina observamos cómo cómo en el torno ya el estudiante comienza a reducir, comienza a darle las medidas correspondientes y hacer el cubo, que es la parte central del engranaje. Como toda clase tiende a terminar, lógicamente nosotros también tenemos el derecho de dejar unos pensamientos, lo hacemos con el ánimo de motivar, de que el estudiante entre en motivación y en reflexión. Si tu corazón tiene miedo, explícale que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de su sueño, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Esto es para que ustedes analicen, piensen y se vayan motivando en la clase. No se olviden del resumen, no se olviden de realizar sus trabajos. Lógicamente hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, señores, por estar en la clase. Siempre es importante que ustedes estén aquí con nosotros, presentes. Gracias por estar en esta clase. Un abrazo. Cuídense.